there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, John Mothbach. John, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, hermano Suárez. Es un privilegio estar aquí. Disfrutamos mucho los dos servicios, el domingo en la mañana, domingo en la noche. Ambos fueron excelentes. Yo creo que el favorito siempre es José, siempre lo es. Es difícil superar eso, Sí, ¿verdad? realmente hay algo allí que es especial. Hay algo allí que realmente uno no puede nunca terminarlo. Es una historia inagotable. Es inagotable, exactamente, así es. Realmente, pero disfrutamos mucho los servicios y anoche también fue realmente muy especial. Permítame hacerle varias preguntas. El gran mensaje pentecostés llegó a Holanda, ¿correcto? A Así través de es. su familia. Nuestro país tiene muchos nombres, Países Bajos, Holanda, es el nombre oficial es Países Bajos, pero la mayoría de la gente lo conoce como Holandas. Tenía que ver con que los Países Bajos eran tierras más bajas y Holanda después se unió, pero Holanda es perfecto. Sin embargo, sí, el mensaje pentecostal, mire, en Holanda está el sur profundo. El catolicismo es el que gobernaba y después al norte, Disculpa, su micrófono. disculpe, ¿ya se escucha mejor? Bueno, gracias. Entonces, arriba estaban más los reformados, danés, y en ese entonces era muy religioso y muy estricto, Sí, pero así sí. como Black Stocking Church le llamaban a esto y muy legalista, muy, muy legalista. Y el mensaje de la cruz, como el día de hoy, conocer el que uno era salvo, eso era algo bastante extraño, no lo podían comprender ni lo entendían, así que las iglesias llenas de gente que no conocían que si eran salvas o si se irían Oh, al no. cielo o no, esperaban que así fuese y por supuesto muchas buenas obras con obras religiosas y nada de sanidad, no era para el día de hoy. Bueno, pero esa nación es más católica que cualquier otra cosa. Bueno, sí, las provincias más lejanas son católicas y las otras reformadas protestantes. Ahora, su papá estableció una iglesia allí en los años 50, ¿no? Aproximadamente. Sí, aún en los 40, a finales de los 40, y él comenzó en una ciudad llamada Gouda, y decimos nosotros Jauda, pero usted lo conoce como el queso Gouda, pero es una ciudad muy famosa en el mundo, ¿verdad? Pero sí, le llamaban ahí la tumba de los predicadores pentecostales porque tenían grandes catedrales y, y era una, una fortaleza muy religiosa. Así que mi padre comenzó en un edificio pequeño Muy distinta o a un gran mausoleo. completamente diferente. Lo veían con mucho desdén, pobre evangelista que estaba allí trayendo este fuego extraño, mensaje extraño. Y sabes, yo recuerdo que de niño Francis y yo nos acabábamos de casar leyendo de ese mover de Dios en Holanda bajo tu papá y también T.L. Osborne T. también. L. Osborne. Yo recuerdo leer eso claramente. Lo leímos. ¿Y qué edad tenías? ¿Habías nacido? No había No, nacido aún. Sí, sí, yo llegué en no. el 69. Bueno, hace mucho tiempo y mucho tiempo antes de nacer. Cuando el hermano Osborne vino a tu parte del mundo, ¿qué fue lo que la iglesia pensó en ese momento? Bueno, solamente había una estación de televisión que solamente transmitía unas cuantas horas al día, pero ellos tuvieron un programa acerca de él justo antes de llegar, así que eso hizo que mucha gente llegara y los hizo curiosos, los puso, les dio curiosidad y eso era extraño, decían este americano que venía y
y después de la guerra con los americanos, eso era algo muy especial, ¿verdad? Entonces, ese evangelista de Estados Unidos iba a llegar y mi padre y él no tenían conexión en lo absoluto. Mi padre no era aceptado por la directiva de la iglesia. No sospecho que lo No, no, es. no, para nada, no. Hacían todo lo posible para aceptar o no aceptar un Sí, Masbach. santurrón. Pero bueno, llegó el hermano Osborne y tuvo una reunión pre-campaña. Tenía traductores de esa ah, organización que realmente no creía en el mensaje que él estaba presentando y como traductor enseguida de él, él sintió que no había libertad, no se podía mover, el hombre no creía lo que él estaba diciendo, cambiaba las cosas. Entonces, de una manera muy respetuosa, dijo él, bueno, no es usted, soy yo, pero ¿por qué no tratamos otro intérprete? Y él trató tres intérpretes, pero todos venían del mismo lugar, de la misma organización, así que finalmente él volteó a la audiencia y volteó a ver y él dijo, usted, señor, usted, por favor, lo puede intentar conmigo. Y él se dirigió a mi padre. Y él no conocía a mi padre, así que yo creo que Eso fue fue un un milagro, milagro. sí. Y mi padre al principio se escondió un poco y mamá dijo, no, 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 te habla a ti, te habla a ti. Así que cuando él estaba caminando hacia adelante, De hecho, tu madre todavía vive, ¿sí? así es, 95 años de edad el día de hoy. Adelante, continúa. Entonces, cuando él venía adelante y la directiva, bueno, sí, la directiva oficial de los ministros que estaban ahí vieron y reconocieron a quién se estaba dirigiendo, todos dijeron, no, 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 Masbach, no, Masbach, no, 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 quien sea, pero Masbach. Pero cuando él se acercó y comenzaron a predicar, Osborne predicaba y mi padre interpretaba, el Espíritu Santo llenó ese lugar y la gente se quedó callada, que comenzó a escuchar y la hija de Osborne, ella estuvo allí y ella dijo que eran dos cuerpos pero una voz, dos cuerpos pero una voz, Mm. y como una escopeta de doble cañón, ¿verdad? Y entonces el Señor realmente se movió y Osborne dijo, bueno, usted tiene que ir conmigo al campo y usted va a ser mi intérprete. Mm. Pero la directiva escribieron una carta a Osborne esa noche y dijeron, lo siento, pero no podemos aceptar a Masbach como intérprete, no utilice a Masbach. Y él habla un lenguaje bastante bajo, bastante corriente, Un no idioma sé, bajo. sí, no sé cómo, pero entonces el Ah. siguiente día en la campaña Osborne, él leyó la carta de la directiva y él dijo, bueno, él habla un danés bastante corriente y yo también en inglés, así que creo que nos vamos a llevar muy bien los dos. Será, bueno, será más ganancia obedecerle a Dios u obedecerle al hombre. Entonces él dijo, le dijo a Masbar, usted va a ser mi intérprete y ¿sabe qué? El campo, habían más de 100,000 personas. Ahí para Europa, eso jamás había sucedido, no creo que haya sucedido otra vez. ¿En qué año fue eso? 1958. Bien, bien. 1958. Fue en el campo, en el gran campo allá, un gran campo. Y Disculpe, ¿la gente estaba de pie o habían asientos allí? no, 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 la gente estuvo de pie y traían sus propias sillas y hay una película que la gente puede ver ahí, Holland Wonder, Y habían unas 100,000 personas. alrededor de 100,000 personas. Excepto una noche cuando estaba lloviendo horriblemente. Había menos, pero aún así habían decenas de miles esa noche parados ahí en la lluvia, esperando y escuchando. Y venían con ambulancias porque el programa de televisión, con la invitación, ellos trajeron ambulancias y la gente con muletas y con ayuda y camillas. Y bueno, es increíble. Si ven la película van a poder ver todo lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo duraron predicando allí? Creo que 9 u 11 Mm. noches. Fue una gran campaña. Sanidades sucedieron y la gente estaba haciendo la oración de fe con las manos al aire. Usted debe entender, usted no, en las iglesias no se levantaban las manos en aquellos Mm. días y no se aplaudía tampoco. Todo lo que usted hace en el piano y cantando, no creo que eso hubiera quedado muy bien allá. En aquel entonces no había libertad de esa manera. Había mucha religiosidad, pero esa cruzada, bueno, Dios
vino y quebró, rompió esa tierra y el Señor se manifestó, su gloria se sintió, la gente estaba adorando, las manos estaban al aire. Yo recuerdo que tenían testimonios de sanidad y llegó uno con dos muletas y las arrojó ahí en el suelo y él dijo, soy sanado, puedo volver a caminar. Mi padre levantó las muletas y se las volvió a dar a esa persona para que se las llevara consigo y ella la volvió a arrojar y dijo, no quiero eso ya más. Y venían con, ¿cómo se dice? Con el yeso. Sí, tenían el yeso porque tenían la Un cintura o la yeso. espalda fracturada, y se la habían quitado y estaban ellos así agachados, pero tenían el yeso de cómo habían sido tratados para su fractura y ellos tenían ahí a mucha gente también sanada, ojos ciegos Y las abiertos. noticias llegaron allí, los Las reporteros. noticias, sí, los reporteros cubrieron la historia, habían milagros tan innegables, pero de todas maneras, aún así, la gente siempre, hay gente escéptica y crítica, pero creo que en los periódicos, si es que pudiera decir que el cumplido más grande era que ellos dijeron, eso está haciendo que Holanda regrese décadas atrás, Dios. hablando de revertir el secularismo y el socialismo, y decían, nos está regresando y es correcto, decían Mm. ellos. Gracias a Dios que está poniendo a Holanda de vuelta donde debe estar, porque en muchos aspectos bloqueó y trajo avivamiento y el avivamiento se esparció por todo el país. Y mi padre, bueno, él estaba preparado para eso. Y muchas personas se unieron a la iglesia de Oh, ustedes. sí, sí, cuando eso sucedió, la ciudad de Gura, él comenzó en ese pequeño edificio y él predicaba y llenaba. Él era el que saludaba, el cocinero, el Ujú. predicador, él era el todo en la iglesia, solo para tratar de administrar todo al mismo tiempo. Pero después de eso, la catedral, una grande, con la torre más grande, 80 metros, 80 yardas, 80 metros, no sé cómo decirlo, pero son 80, la torre más alta de la ciudad. Tenían dos catedrales, pero sus números estaban menguando, así que ellos se reunieron en una y la otra estaba vacía y no sabían qué hacer con ella, pero querían mantenerla como iglesia, pero no podían ellos, así que le llamaron a papá y se la vendieron a él por $1 y una cantidad simbólica nada más, y él entró al edificio y llegó el día en el que él entró a ese edificio para tener campañas de avivamiento y tenemos la iglesia desde hace 40 años y él edificó o construyó un tanque bautismal para que bueno, fue una gran red de pesca, por decirlo así. Ellos buscaron el agua santa, los católicos, pero ya no estaba ahí. Después veían ahí el bautisterio y no entendían, pero había maneras de cómo explicarle a ellos la obra consumada de Cristo y la nueva vida que podemos tener en Él. Es que muchos encontraron salvación ahí, en ese lugar. De una manera se sentía familiar para ellos, pero por otra parte les estaba dando la verdad y la luz y la vida de Cristo. ¿Cuántas iglesias ahora tienen en esa parte del mundo? Iglesias pentecostales, diría usted. Bueno, no somos la única, por supuesto, y hay una buena cantidad de pentecostales y estamos orgullosos, no lo podemos negar, somos pentecostales, pero muchos pentecostales han decaído bastante y realmente no quieren decir que son pentecostales, tal vez dicen carismáticos o encuentran algún tipo de otros aspectos, pero han perdido el poder verdadero. Pero dijiste que creo que tu abuelo fue bautizado con el Espíritu Santo en la ciudad de Nueva York. También fue mi padre, sí. Tu papá. Sí, mi Bien. abuelo, más bien mi padre era el número 13 de 14 hijos, así que era una familia muy grande y él creció en, de una manera muy buena y religiosa, pero el Señor lo sacó de ahí a los 15 años y creo que eso fue algo bueno, que Dios lo sacó de ese Mm. ambiente y comenzó a ir a todo el mundo en los barcos y también vino a Estados Unidos a través de su hermano y un amigo y él se pudo comunicar con la iglesia Glad Tidings Tabernacle y el mensaje pentecostal. Creo que si él se hubiera quedado en Holanda más, su mente se hubiera cerrado más a esa religión. Entonces Dios lo sacó de la casa
y sí tenía un historial. Él había sido salvo a los 9 años de edad con el Ejército de Salvación y él tuvo una experiencia real en las calles, ahí en una banca, sentado, pero en Estados Unidos él fue presentado más y más al mensaje y movimiento pentecostal. Ellos aplaudían y era extraño para él. Y luego estaban levantando sus manos y había algo que para él, bueno, eso no se hace en la iglesia, no se puede hacer. Entonces él tenía un amigo que le ayudó a cruzar esas barreras. Hay muchos en los Estados Unidos que piensan lo mismo. Sí, es triste decirlo que muchos aún han regresado a ese legalismo y ese movimiento de antes, pero él lentamente, luego el mensaje de sanidad, su amigo le dijo, bueno, ¿qué te pasa? Y él dijo, bueno, mi espalda me duele. Y dijo, bueno, les pidió que lo ungieran y que orara por usted. Eso no es para hoy, decía mi papá. Claro que sí, sí lo es. Ahí abrieron las escrituras, lo vieron y él se entusiasmó más, le creyó a Dios, fue sanado y después la ofrenda y realmente darle al Señor, eso también, todo hecho fuera de una manera más legalista, pero luego él llegó a amar al Señor más con una libertad, dándole todo lo que tenía y él sabía que tenía un llamado y por supuesto todos esos años él pudo estudiar la palabra porque, bueno, en el trabajo él estaba allí, después tenía su turno y después él estaba en su habitación y tenía diferentes guías de estudio y estuvo muchas horas estudiando la palabra y ahí es donde realmente tuvo, ¿Y cuántas iglesias tienen ustedes? en Holanda tenemos 9 iglesias en 9 ciudades, sí. Muy bien. ¿Y usted, pastor, en la iglesia también? Una de nuestras iglesias, sí, mi hermano mayor, él tiene 10 años más que yo, es el presidente del ministerio, David, y es maravilloso cómo el Señor lo hizo. Él pensaba, bueno, ¿cómo van a trabajar juntos los hermanos así? Y bueno, cuando papá ya partió, yo tuve que tomar una decisión, voy a quedarme y someterme a mi hermano o voy a comenzar algo por mí mismo. Pero le pregunté al Señor, y yo recuerdo claramente que el Señor me dijo, si te vas, yo me iré contigo, pero si me pides a mí, quiero que te quedes. Y eso es extraño para algunos, ¿verdad? Pero fue muy sabio. Después no dije, bueno, yo me quise ir, pero tú me forzaste a quedarme. No, 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 si me vas, yo voy contigo. Pero si me pides, en otras palabras, mi voluntad perfecta es que te quedes aquí, pero si te vas, y yo quería estar donde pudiera dar más fruto en mi vida y en el ministerio, así que yo sabía muy bien que me tenía que quedar y cuando tomé la decisión de quedarme, una paz llegó a mi vida y ha sido algo maravilloso porque mi hermano, él se queda en casa, se encarga de todas las cosas y yo puedo viajar por todo el mundo, así que fue un buen trato para mí que no tenga que quedarme en casa, pero hay muchas cargas del ministerio para seguirlas adelante, pero tengo la libertad para viajar el mundo y predicar el evangelio y para él fue maravilloso también porque él podía quedarse en casa y aún así yo estaba viajando, así que hemos sido un buen equipo, un buen dúo, todo el equipo, por supuesto, de trabajadores, sí. ¿Y cómo las iglesias, todas están cerca relativamente? Bueno, las oficinas principales están en La Haya, la capital es Ámsterdam, pero La Haya la sede del gobierno donde vive el rey, donde la corte del mundo está, así que es una ciudad muy importante y ahí es donde nuestra iglesia general y nuestras oficinas están. Yo pastoreo iglesias a la media hora del camino y también hay otras iglesias a 1 hora, media hora y a unas a 2 horas y media de nuestro ministerio. ¿Y esos predicadores nacieron en sus iglesias? Así es, todos crecieron en el ministerio y bueno, los movemos a veces, los cambiamos a veces y funciona bien. Durante el día trabajamos en el ministerio, en la oficina, y los fines de semana o en las noches vamos a las iglesias para hacer nuestro trabajo de pastorado. ¿Y su papá se quedó con aquella catedral o no? Sí, se quedó con ella, pero hace unos años la vendimos. Él siempre nos dijo que el edificio está allí para servirnos y no es de que nosotros estamos ahí para servir al edificio. Entonces llegó el tiempo en el que mi padre lo había restaurado y con la ayuda del gobierno y había recaudado el dinero, pero ahora llegamos a un punto en el que tenía que ser restaurada completamente millones y millones. Y
mis hijos tendrían que hacer lo mismo otra vez y sus hijos hacer lo mismo y se convirtió en algo muy costoso, no se podía tenerlo con aire acondicionado y calefacción, así que decidimos venderlo y comprar otro edificio ahí en esa región con más ganancia para Claro, el ministerio. claro, claro. El hermano Osborne volvió a la nación después de esa Sí, ocasión. sí, él volvió varias veces y yo tuve el honor de traducir para él como mi padre, pero él ya está con el Señor también hace varios años. Sí, sí, sí. Pero su hija estuvo con nosotros, la Donna, estuvo con nosotros el año pasado cuando celebramos nuestro aniversario número 70. Ella estuvo allí también por causa de la influencia y el impacto de su ministerio a través de los años. Así que fue bueno verla. ¿Y todavía es conocido Osborne en Holanda? Sí, sí, por supuesto. Y los ancianos lo conocen más, pero ese grupo está menguando ya porque fue en el 58, pero está ya menguando esa cantidad. Sin embargo, mire, yo creo que esa es una de las grandes señales de que fue un verdadero avivamiento dado por Dios, el fruto que perdura, el fruto que ha Mm. permanecido, y creo que hay muchos que llaman avivamiento, pero no hay fruto, especialmente no hay fruto que perdure, pero este avivamiento aún tiene fruto visible de aquel mover de Dios, así que esa es una de las Así es. evidencias de que fue un verdadero mover de Dios, creo yo. ¿Y qué pensó su papá cuando los predicadores allí estaban en contra de que él interpretara para el hermano Osborne? Bueno, diferentes ángulos. Una cosa que me dijo a mí fue que cuando él estaba allí parado enseguida de Osborne interpretando, él dijo que había una multitud de como 100 personas, perdón, 100,000 personas allí enfermas, poseídas por demonios y todo eso. Pero dijo, yo sentía más adversidad detrás de mí, más potestades en contra de mí, detrás de mí, de aquel grupo de ministros, que lo que sentía de la gente que estaba delante de mí, que estaba necesitada ahí en la multitud. Así que él sentía esa presión, pero él dijo, bueno, si leemos la historia de Pablo, uno jamás escucha que ellos se quejan. Y mi padre, yo le preguntaba cosas así sobre sus experiencias que eran desagradables para él, se lo aseguro, la gente lo trataba Los mal. predicadores. Sí, los predicadores pueden ser muy críticos y malos y en vez de dejárselo al Señor. No, yo de esa parte no conozco Ah, nada. sí, yo entendería eso. Sí, creo que usted conoce lo suyo, ¿verdad? Pero si yo le preguntaba a él, él siempre, siempre decía esto, decía, John, mira, mira, no hay hoyos, no Ah. hay clavos allí, no tengo ahí corona de espinas. Él dijo, John, me decía, lo que yo sufrí con esas pequeñas, él le decía, esas pequeñas adversidades que tuve que enfrentarme no es nada comparado a lo que Cristo llevó por mí. Ujú. Así que él jamás quería hablar de una manera negativa diciendo, ay, es que yo he estado sufriendo y yo pagué tanto por el evangelio. No, 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 nunca hablaba así. Él siempre hablaba de cómo Cristo sufrió por él. Y saben, si uno realmente tiene un toque divino del Señor de esa manera, un encuentro con Jesús, creo que no se habla de los sufrimientos por el evangelio, sino que uno está agradecido de cómo él sufrió por uno. Los intérpretes son muy importantes en lo que tiene que ver con poder comunicarse Sí. en otra nación, en otro idioma. En una ocasión en África, yo prediqué a través de 5 intérpretes. Wow. Y eso fue bastante interesante la situación. 5 idiomas iban pasando. Eso es muy difícil porque no hay ritmo ahí. Así que sí, sí, yo respeto y le honro, hermano. Sí, pero de alguna manera el Señor irrumpió en todo Amén. eso y tuvimos una excelente, bueno, pues bendición. Pero la historia de tu papá, realmente desde que yo la leí, desde joven, realmente me ha sorprendido. Me ha Sí. sorprendido. Es obvio que era Dios que estaba haciendo la obra y, y realmente, y luego vemos el fruto que ha venido de allí todos estos años, etcétera, etcétera, ¿no? Hermano Swagger, si me permite añadir algo, mire, yo creo que si, si usted ve hoy y
usted ve el año pasado con el aniversario número 70, todos mis hermanos y hermanas allí en todo el mundo vinieron con sus parejas y muchos de sus hijos, algunos nietos, y no todos pudieron llegar, pero estaba mamá en medio con 75 de sus descendientes allí, 4 generaciones juntas, y todos salvos, y la mayoría de ellos, todos, casi todos los hermanos y hermanas, pero casi todos los demás, todos de alguna forma están en el ministerio, predicando, pastoreando, adorando, cantando, alabando, de alguna manera trabajan para Dios. Muchos tiempo completo, otros medio tiempo, pero todos salvos, nacidos de nuevo, y todo eso, ¿verdad? Pero si nos fijamos en muchos de nuestros adversarios, ¿dónde están hoy, hermano? ¿Dónde están ahora? ¿Y dónde están sus hijos y sus nietos? Muchos de sus hijos y nietos ni siquiera conocen al Señor, no quieren a Dios en lo absoluto. Entonces nosotros somos bendecidos más allá de cualquier otra cosa. El Señor ha sido fiel a mis padres. Pero su papá nunca había predicado a una multitud de 100,000 No, no, personas. nunca. Ni siquiera tenía un traje que usar. Eran pobres en ese entonces, invertían todo en el ministerio. Y aún como él obtuvo su traje, esos 9, 11 días fue un milagro, pero jamás había estado ante una multitud así. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con Bueno, es que él tenía con la un traje chaqueta? porque él hacía dinero y después él lo invertía a la iglesia, así que ellos vivían en un ático en algún lugar. Es una historia más larga, ¿verdad? Pero ellos no eran gente con dinero en ese entonces porque lo que tenían lo invertían en el ministerio. Entonces él tenía un traje, pero eran 11 noches, entonces esa noche de lluvia, él estaba completamente empapado, no tenía otro traje. Y uno de los miembros de la iglesia lo llamó y le dijo, hermano Masbach, usted es un intérprete, y lo hace cada noche. Y le dice, mi esposo no puede venir, pero siento de parte de Dios llamarle y quiero utilizar su traje. Y así es como él tuvo su traje, pero otro también después le llamó y le dijo, hermano Masbach, mi hermano falleció hace varios años y yo tengo varios de sus trajes aquí, quisiera dárselos a usted. Y así es como el señor obró. Lo gracioso es que tenía un traje color café, color caqui, y él tenía ahí su traje muy lindo que se le regaló a él, pero ¿saben cómo la gente habla? Bueno, miren el dinero, ahí está, dice la gente. Pero no, no, no. Lo mismo en todos lados. Sí, sí. Sí, sí. Siempre cuando él conducía un carro viejo decían, miren, aquel hombre no tiene fe en lo absoluto. Si tuviera fe, él conduciría un auto nuevo, pero él anda ahí debajo del carro, manejándolo más tiempo, está debajo del carro que manejándolo. Así que no tiene fe, ¿Cómo era? que está más debajo del auto como mecánico que conduciendo ese carro, decían. Y después el Señor lo bendijo con un carro lindo, un carro americano. Decían, miren, ahí está ese hombre, mira qué está haciendo con nuestro dinero, ¿verdad? No, se está gastando todo el dinero en su persona. Así que no se puede ganar. Si escucha uno a la gente, uno va a traer al asno en la espalda en vez de andar encima de él. Así que, pero él tenía un traje lindo de color caqui que el Señor le había dado a través de un hermano que había partido ya con el Señor. La esposa se lo dio a él. Y él no sabía que esa noche ellos iban a hacer una película de la cruzada. Entonces hicieron una película y esa película estuvo por todo el mundo porque Osborne estaba muy avanzado utilizando los medios. En su tiempo, él era un pionero en eso. Y él hacía películas de esas grandes cruzadas y luego él daba proyectores y pantallas a diferentes evangelistas en África. Él dio miles de esos rollos de 35 milímetros Sí. y ellos los mostraban y en aquellos días ellos se sentaban en África y veían una película así. Era como que era algo real para ellos, pero el predicador solamente tenía que hacer un llamado al altar al final. Entonces la película de Holanda estuvo en todo el mundo. A todo el mundo llegó esa película para mostrar lo que Dios había hecho. Y mi padre estaba ahí en su traje lindo de color caqui, viéndose muy bien. Y así es como eso abrió muchas puertas en todo el mundo para que él pudiera ir a África y otras naciones Lo conocían. porque lo conocían, él era el gran intérprete de Osborne, ¿verdad? Y él lo utilizó, sí, él hizo un gran póster con letras grandes, puso ahí, letras pequeñas puso el intérprete de, y con
con letras que decía T.L. Osborne, así que así es como él anunciaba su campaña. Sí, Bastante inteligente. sí, bastante. Bueno, y habían otros evangelistas de la voz de sanidad, así le llamaban aquí, que fueron a Holanda en esos años, o el hermano Osborne fue el único que fue allá. Creo que, miren, una vez que mi padre era buen amigo con Gordon Lindsay y el hermano Schambach Sí. y ese movimiento, muchos en el movimiento de aquel entonces. Una vez que Osborne partió, muchas veces él regresó varias veces, pero muchas veces cuando mi padre lo llamaba decía, no, no voy a ir a otro país porque Holanda tiene más Bach. Y eso es lo que Osborne siempre esperaba, que en sus cruzadas alguien estuviera allí, que el Señor estuviera Que tratando y obrando para que continuase continuara la la obra. obra. Y papá, él estuvo en Holanda llenando cada iglesia grande. Tenemos archivos de diferentes auditorios y grandes salones y teatros que él llenaba. Y la gente después de eso llenaban los auditorios porque él realmente era llamado y fue preparado, fue ungido. Y el Señor le dio a él ese ministerio de sanidad también. Y entonces lo llamaban a él el sanador de oración. Y él fue usado de esa manera. Y muchos vinieron a Cristo. Y muchos que si no hubiera estado con Masbach, no habría visitado a Holanda. Era el dicho que se decía en ese entonces. Muchos salmistas, los hermanos Blackwood Brothers, muchos salmistas estadounidenses estaban en nuestra iglesia y también, mire, él compró ese cinema grande allá en La Haya, una gran iglesia, un gran lugar que convirtió en una iglesia. Creo que tuvimos más de 60 años también ese cinema, ese teatro, y hemos pedido tener a muchos ministros y salmistas y muchas campañas de avivamiento y mucha gente ha venido al Señor. Venían desde Francia, Bélgica, hasta llegar al norte, a Holanda, para venir a esas campañas de avivamiento. Yo recuerdo cuando era joven, era niño, cuando ese avivamiento estaba ardiendo ahí, yo llegué al final de ese avivamiento y uno llegaba y el Espíritu Santo lo impactaba a uno con tal convicción y amor y la gente estaba muy alegre, danzando, llorando, cantando, arrepintiéndose, recibiendo sanidad, postradas en el suelo. Por todos lados no había cómo caminar, el lugar estaba lleno de gente postrada, llena del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Eso fue algo maravilloso y glorioso. Y eso se esparció a diferentes partes de Holanda y de Europa de allí. Así es, así es. ¿Y estableciste un seminario allí? No un seminario bíblico, tenemos una escuela bíblica, pero lo hacemos, son 120 horas. Tenemos dos escuelas, una más práctica para evangelistas y otra más teológica, pero no es una escuela a tiempo completo, sino que hacemos diferentes meses al año. Entiendo. Muy bien. Bueno, le damos gracias al Señor. Recuerdo escuchar cuando contaste de la interpretación en la otra ocasión cuando estuviste aquí con tu hijo. Y realmente eso es un milagro esto. Cómo esa multitud de personas, no sé cuántos predicadores estaban allí, 50 o 100, y que el Señor dirigiese al hermano Osborne, a tu papá. Él no lo conocía, nunca lo había escuchado, no sabía nada al respecto. Eso es Dios. Ese es el Señor. Y Y permanecer con ellos después de toda la crítica, creo que eso también, él sabía que era de Dios y que ese era a quien Dios lo había escogido. estás diciendo que no le afectó en lo No absoluto. sé qué fue lo que pasó, pero no titubeó. Y creo que muchos, si toda la directiva dice no utilicen a ese hombre, creo que la mayoría de gente diría muy bien, bueno, hagamos otra cosa. Pero él sabía en su corazón Era Dios. que él era el que Dios había Mm, escogido. Y sabe, hermano Swagger, creo que usted mismo sabría y podría contar muchas historias de todo esto, de cómo Dios escoge a alguien en la multitud, escoge a alguien más o ujú. la directiva. Pero papá siempre decía que
Cuando Dios quiere usar algo, Él levanta un hombre, y cuando el diablo quiere usar algo, Él levanta a un comité, porque, amén. Sí, porque usualmente el comité escoge a alguien y vota por alguien que no es el ungido del Señor. Y es como David, el pequeño David que fue a llevar pan y queso y nadie lo conocía. Su padre no lo había escogido. Cuando el profeta llegó y sus hermanos lo reprendieron y el rey aún dijo, tú no puedes hacerlo. Y aún hasta Goliat mismo dijo, tú eres no vales nada. Pero él fue el que Dios Así había es, escogido. Y así esa es. noche todo el mundo conocía su nombre y cantaban los himnos, los salmos. Y en la mañana nadie lo conocía, pero esa noche todo el mundo lo conocía. Sin embargo, Dios lo encontró detrás de sus ovejas porque él era fiel y ese era mi padre. Y Dios lo Así halló es. mientras él oraba. Oraba él en los barcos, le oraba a Dios y le pedía al Señor. ¿En qué año pasó esto? ¿Cuál fue el año cuando el hermano llegó por primera vez? En 1958. 58. Sí. Bien. Pero fueron muchos años de pruebas, tribulaciones y preparación Ah, para papá que lo llevaron a ese siempre. punto. Él derramó el aceite y el vino. So he found me bleeding and dying on that Jericho road. And he poured in the oil and the wine. Put it a little higher, Joseph. Joseph. He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. Yes. Sí. He found me bleeding and dying on that Jericho road. Praise God. And he poured in the oil and the wine. Sing it one more time. Una vez please. más. Yes, he poured in the oil and the wine. Oh, the kind that restoreth my soul. Yes, he did. He found me bleeding and dying on that Jericho road. And he poured in the Praise God. oil Alabado and Dios. the wine. Just one more time. Una vez Yes, he más. poured in the oil and the wine. Poured in the oil and the Derramó wine. el It's aceite the y el vino. kind that restoreth my soul. He found me bleeding and dying on that Jericho road. God, praise God. And he Alabado poured Dios. in the oil and the wine. I want the Lord to do Yo quiero que el Señor lo haga otra vez. Lo haga otra vez, Señor, hazlo otra vez. Alabado Sí, Señor. Dios. Hay mucha gente herida y muriendo en ese camino a Jericó. Así es, así es. Y solamente hay una cura. Solamente hay una cura. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Muy bien, estamos de vuelta. Hermanos, sé que queremos llegar al texto, pero también quiero aprovecharme del invitado del día de hoy y hacerle algunas Claro, preguntas. claro. En cuanto a lo que tiene que ver el día de hoy, presentemente a su país, en Europa en general, quisiera tal vez tener su perspectiva sobre ciertas cosas. Yo he visitado Ámsterdam, una ciudad hermosa, pero también es conocida por algunos de sus vicios, por decirlo así, pero una ciudad muy hermosa, mucha historia muy, muy linda. En discusiones con papá sobre ciertas cosas del pasado mencionamos que parece la dirección que Europa toma, usualmente es de 5 a 10 años adelantado en nuestra posición, especialmente con las cosas políticas y ciertas otras cosas. Entonces, ahora mismo en Europa, en su país, ¿cómo está la actitud, la disposición del gobierno hacia el cristianismo? Estamos hablando de
del cristianismo bíblico verdadero, no solamente, no las diferentes versiones que existen por todo el mundo, pero el verdadero cristianismo bíblico. ¿Tiene usted la libertad de predicar y proclamar el evangelio o hay cosas con las que usted tiene que tener cuidado? Bueno, en cierta manera le doy gracias a Dios que todavía vivo a Holanda. Es una nación libre. Si quiero gritar el nombre de Jesús en voz alta, lo puedo hacer. Si quiero evangelizar, puedo. Si quiero tener comunión con otros creyentes, lo puedo hacer. Así que todavía hay una gran libertad allí. Gloria a Dios por eso, porque hay muchas naciones donde no puedes hacerlo, pero por otra parte, con toda la libertad de expresión que han estado imponiendo en la última década, ¿no? Hay que poder decir todo, si quiere decir una mala palabra, lo que sea. Ellos han estado silenciando la boca de la iglesia, proclamando lo que cree es la verdad bíblica, y especialmente en los temas morales como el aborto, Así es. el matrimonio, lo que es verdaderamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que es la definición del matrimonio. Estas cosas les pueden poner problemas si usted no Sí. acepta una pareja homosexual en Holanda. Ellos son aceptados completamente por ley, totalmente como igual en toda manera, adoptar niños, todo. Son completamente son aceptados. Y si usted dice algo en contra de eso, eso se puede ver como odio. Lo Y mismo que acá. entonces, de una manera, se sienten orgullosos de que Holanda es la nación en el mundo de la libertad de expresión, pero en la otra parte, ellos han estado silenciando la iglesia. Y en lo que tiene que ver con la política, pues los verdaderos cristianos, como creemos en este panel, y bíblicamente, realmente son muy pocos y muy pocamente representados en el gobierno. La mayoría de los partidos tienen un punto cristiano en su historia. Entonces se llaman, por ejemplo, el partido dice abreviado CDA, que es Asociación Cristiana, y esa C se pueden quitar de allí, de esos títulos, porque todavía hay una forma de cristianismo dentro del partido político, tal vez, pero en todos estos temas que hablamos no tienen una posición bíblica. Eutanasia, realmente el valor cristiano no se encuentra, y ellos son los que han abierto las puertas a todo esto. Y, por ejemplo, ahora mismo la transmisión cristiana, que legalmente es cristiana, tienen varias programaciones allí, pero en la mayoría han adoptado el secularismo y realmente no se encuentra un evangelio claro. Pero en cierta manera Holanda es una nación inusual, que como usted dijo, Ámsterdam, francamente, es conocida en el mundo. Si usted le dice que voy a ir a Ámsterdam, oh sí, vas a ir a hacer esto, y las drogas y la prostitución, legalizar, ellos pagan impuestos y todo. Y realmente entiendo esa parte, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Así que en otra parte, esa libertad en Holanda para todas esas cosas liberales también, de una manera inusual, ha abierto a la nación a que la mente de la gente esté abierta al Evangelio, pero es una de las pocas naciones que realmente ha conocido el movimiento. Así que es una mezcla un poco inusual, que en Sí. una manera sí está esa libertad que está allí, ¿no? Pero está llevándonos en una dirección equivocada. Pero por otra parte, hay una apertura por el Evangelio, aunque tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos, y hay que saber cuál es la batalla que va a pelear y cuál es la que va a dejar a un lado. Realmente nosotros no tratamos de imponer nuestras reglas sobre los que no creen, que vivan como quieran vivir, pero en la iglesia usted no puede ser vegetariano y comer carne también. Si dice que es un cristiano, usted no puede vivir esa vida, y usted tiene que saber qué es el pecado y cómo es que el Señor nos redime, y la santidad, esa vida santa. Entonces, hay una mezcla distinta allí, pero tengo que decir, hermano, que realmente estamos buscando al Señor. Algo tiene que suceder para oponer ese gran poder que está avanzando en Europa, de ese ateísmo, intelectualismo, lejos de Dios. ¿Cómo están? Realmente ayer prediqué sobre el velo, ¿no? Hay velos y realmente están ciegos. Cómo en efecto están destruyendo nuestra nación, están destruyendo la familia,
están realmente quitando la fábrica, está siendo destruida en pedazos poco a poco. Y es terrible ver esto y los temas que se están presentando por eso. Los hijos frustrados, los jóvenes, las cosas locas que vemos del transgénero y ahora están en una identidad de una crisis de identidad y promueven esto y no le dan ningún tipo de fundamento, pero es como que siguen avanzando sin ningún marco, pero trae destrucción, deja destrucción, pero gloria a Dios, nuestro Padre en el cielo, es tan misericordioso y maravilloso que Él está listo con los brazos abiertos para aquellos que vienen a Él y estamos creyendo en esa capacidad. Ahora, la gente joven que es parte de su iglesia o sus iglesias en plural y ministerio, sé que usted tiene una contingencia de jóvenes, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y si nos fijamos en el Centro Familiar de Adoración, hay un denuedo que pudiera decir para poder levantarse, no una arrogancia, sino un denuedo que dicen, somos jóvenes y reconocemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que no vamos a promover estos movimientos. ¿Existe eso en sus jóvenes allá, en sus iglesias? Bueno, sí, es lo que trajo gran emoción el ver, bueno, no es increíble, es que yo tengo 54 años ahora, así que yo estuve al final de ese avivamiento donde los domingos no habían vehículos, casi no se veían los vehículos en la calle el domingo, las tiendas cerraban, todo el mundo iba a la iglesia y realmente tal vez no eran todos pentecostales, pero todavía había una sociedad que creía en Dios y valores que estaban presentes. Aún en una iglesia tradicional los valores estaban allí. Y ahora tengo 54 y en mi vida, en 40 años, vemos ahora hay una generación que no conoce a Dios o las historias de la Biblia, aún en las escuelas públicas. A la gente se le estaba enseñando historias de Abraham, las historias de David y Goliat o Daniel. Ellos conocían esas historias, aún en una escuela pública, no en un hogar cristiano necesariamente. Pero ahora tenemos una generación completa que no conoce nada de Dios y es algo inusual. En 40 años una nación puede completamente cambiar así. Pero Osborne dijo, oh, alabado el Señor John, que no conocen nada de la Biblia, porque entonces puedes alcanzarlos si ya tienen la mente establecida en un tipo de religiosidad. Es difícil cambiar esa mente, pero son un terreno fértil. Así que creamos, y eso siempre se quedó conmigo cuando dijo eso. Tenemos una nueva generación que está molesta con la sociedad. Ellos tienen todo lo que tienen, pero no están alegres. Muchos suicidios entre los jóvenes y adolescentes realmente muy, muy alto el nivel de suicidio en una nación tan rica que tiene alimento, no hay guerra, hay provisión y hay tanto suicidio. Muchos jóvenes que están desatisfechos de la vida y tienen 10 años de edad y ya quieren suicidarse consumiendo antidepresivos. Realmente eso no es normal. Ellos piensan que es normal, pero eso no es normal. No debemos de llamar algo que es normal cuando es abnormal. Le llaman normal ahora porque es tan normal lo que sucede, pero no es normal, claro. Pero aún eso abre ese corazón y esa mente y entonces ahora dicen, bueno, si hay un Dios, vamos a tratarlo. Entonces vemos a Dios moverse y en las iglesias tenemos a muchos jóvenes que realmente tuvieron un encuentro con Dios y como usted dijo, ellos están enamorados del Señor y aunque hay tanta negatividad, en una manera vemos que todo va decayendo. Yo realmente soy una persona optimista y creo que Dios puede, porque todo lo que toma es un niño, un varón, una jovencita que puede hacer caer a un gigante, que el gigante es más grande, pero siempre se hace ver más grande de Amén. lo que es. Así es, correcto. Bueno, y cómo las asambleas de Dios, iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, etcétera, esas denominaciones, cómo están allí en la nación. Tienen buenas iglesias, pero no fueron tan grandes en Holanda. Y una manera es que en Europa no pueden hacer todo a la manera americana. Es una manera distinta de trabajar, pero tienen iglesias en Holanda, pero no fueron tan grandes en Holanda.
Sí, aquí en los Estados Unidos, después de las cruzadas de sanidad de los 50, vimos un declive, una reducción de señales, prodigios y milagros. Y asumo que sería lo mismo en su país, pero el día de ayer, cuando usted estaba predicando, escuché, por lo menos sentí en su mensaje que hay una gran esperanza en usted para un regreso de todo esto. ¿Es lo que el Señor lo está llevando a creer? ¿Es lo que usted está pidiéndole a Dios? Bueno, yo creo que los milagros son una parte esencial de la palabra. Si removemos los milagros de la Biblia, tenemos un libro muy Sí, delgado. Y en la predicación de Jesús y de los apóstoles había evidencia y no debemos de temer de que la gente quiera ver evidencia. ¿Y por qué no? sí. Realmente les decimos crean esto, pero no hay evidencia de que es real. Entonces, ¿cómo será eso? Entonces yo creo que es una parte esencial. Pero hay ocasiones también en la Biblia donde vemos una página y hay como 300 años allí, ¿no? Sí, Entonces, a veces parece como que todo fue muy rápido en la Biblia, pero a veces una página son 300 años, así tantas generaciones que fielmente estuvieron caminando, tal vez sin tener todas estas señales como ese gran mover. amén, así Aquí es. hemos sentido la dirección de la cruz de predicar la cruz, no, la dirección del Señor de predicar la cruz. Llegamos nosotros en su nación en televisión allí. Sí, 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 especialmente a través de su aplicación y YouTube, que es algo muy grande en Holanda. Mucha gente utiliza YouTube para ver. dijeron lo mismo en Newfoundland, que YouTube y los Sí, medios por medio del sociales, Internet, el así es. Internet es Sí. muy, muy poderoso. Entonces, todo lo que nosotros transmitimos aquí va a transmitir hacia allá a través de esos medios. Pero ¿usted sabe a qué nos referimos cuando hablamos del mensaje de la cruz? Sí, Sí, yo sigo su programación habitualmente. Y yo digo completamente amén al mensaje. Y es el mensaje bueno, uno de los mayores halagos, creo que fue una acusación que alguien nos dijo, alguien que dejó nuestra iglesia, dijo, hermano Masbach, usted siempre predica de la cruz, aquí siempre está hablando de la cruz. Es como que no hay otro mensaje aquí más que la cruz, así que me voy a otra iglesia porque yo quiero otra cosa. Y yo le dije, bueno, gracias hermano por ese gran halago. Siempre hablamos aquí de la cruz y siempre predicamos lo mismo. Yo creo sí, que lo amén. tomé como un halago, el mejor halago. Y sí, hermano, sí, todo está en Él y su sacrificio y predicamos el mismo mensaje y aquellos que lo encuentran encuentran vida y sí, alabado el Señor por ello. Alabado Alabado Dios. Dios. Dave, vamos a empezar a leer entonces. Versículo 19. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a leer por lo menos el versículo 19, capítulo 4 de Gálatas. Hijitos míos, Muestra un lenguaje de afecto y emoción. que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros. Dar a luz de nuevo a ustedes los rudimentos del gran mensaje de Cristo y el crucificado, como si ustedes nunca antes lo habrían oído. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La obra que solo el Espíritu Santo puede llevar a cabo y hace exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo que siempre debe de ser el objeto de nuestra fe. Yo propongo de que para la persona crecer en el Señor, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, tiene que ser en el fundamento de la cruz de Cristo. No veo yo cómo puede ser de otra manera. Y Cristo solamente puede ser formado en nosotros mientras entendemos la cruz y lo que Jesús hizo allí a favor nuestro. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Sí, la cruz desde antes de la fundación del mundo fue el plan de Dios, estuvo en la mente de Dios y la ejecución Así del es. plan de Dios era lo que debía establecerse y ahora que sí está establecido, toda doctrina debe tener la cruz como su fundamento, hermano Swagger, porque si tratamos de pararlo firme sobre otra cosa, lo que va a suceder es que no va a tener
el propósito y beneficio, porque el valor de la cruz, el medio por el que el Espíritu Santo trae esa vida de Dios a esa persona, no estará disponible. Así que pueden tener, como dijo el hermano Masbach, pueden tener comités, pero los comités no son la obra y el poder del Espíritu Santo. Si ese comité no opera bajo el fundamento de la cruz, no se puede producir el entendimiento del bautismo del Espíritu Santo. La sanidad no tendrá sentido en lo absoluto. Las situaciones de los corazones, desánimos y dudas solamente puede dirigirse a través de Jesucristo. Así es. Entonces no solamente estamos hablando de salvación, sino que estamos hablando de cómo vivir para Dios diariamente después de ser salvos. Así es, ahí está. Y nosotros estamos hablando de salvación a la vez, pero el empuje es cómo vivir para Dios, como usted lo acaba de decir, diariamente. No sé, en Holanda, yo realmente creo que estas iglesias que el hermano Mothbach ha mencionado, la gente que está en esas iglesias están recibiendo la palabra de Dios, pero hay muchas iglesias pentecostales hoy día que no están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo otra cosa. Y nosotros sentimos que el Señor se ha movido en nuestro corazón para traer la cruz de vuelta a la iglesia. Y que responde eso cada pregunta, resuelve todo problema, se dirige a toda necesidad que nosotros como creyentes tenemos. Y bueno, yo quiero que cada predicador que predique el evangelio, que conozcan y entiendan este mensaje en lo que refiere a cómo vivimos para Dios diariamente. Yo le digo a la gente todo el tiempo que yo realmente no me canso de decirlo, Señor, mi fe y confianza está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y lo que usted dijo del hermano que le dio el halago. Y así que mi fe y confianza no está en mí mismo o en ninguna otra persona, ni siquiera está en la iglesia, con sus rudimentos y etcétera, etcétera. Pero sí está en Cristo y este crucificado, y es lo que estamos tratando de presentar a la iglesia aquí y en cualquier otra parte del mundo también. Punto. Dios se está moviendo y estamos viendo cosas suceder y le damos a Él la honra y la gloria. Se nos terminó el tiempo. Disfrutamos mucho su visita, John, su testimonio y su participación sobre uno de los mayores milagros, creo que se pudo ver durante el siglo XX allá en su nación. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.